Durante el diseño y puesta en marcha de una infraestructura de red, es de crucial importancia tomar en consideración los diferentes tipos de firewalls que existen en el mercado, ya que la opción correcta depende de los requerimientos concretos de cada sistema a proteger. No todos valen para todo. Un cortafuegos o firewall, ya sea físico o lógico, constituye una herramienta esencial de seguridad informática al operar como filtro o barrera entre redes con distintos niveles de confianza, inspeccionando el flujo de datos conforme a políticas preestablecidas. Su objetivo primordial es permitir o bloquear el tránsito de información, evitando accesos no autorizados y resguardando los sistemas internos frente a amenazas externas. En su evolución tecnológica, los firewalls actuales incorporan capacidades de registro y monitoreo que facilitan la identificación de intentos de intrusión y comportamientos anómalos, lo que contribuye significativamente a la detección temprana de ciberataques. Además, su eficacia como mecanismo de defensa depende en gran medida de una configuración precisa y una ubicación estratégica, dado que actúan de manera proactiva y reactiva tanto en el perímetro como en el núcleo de las redes corporativas. Los firewalls han evolucionado con el tiempo para responder a nuevos retos en ciberseguridad. Existe más de una forma de ordenar los firewalls, según el punto de vista desde el que se aborde su clasificación, como su evolución histórica o sus capacidades. Si bien no hay una clasificación definitiva, sí que es importante comprender conceptualmente las diferencias que hay entre ellos. Me he tomado la libertad de ordenarlos de la siguiente forma. Firewalls sin inspección de estado, stateless. Firewalls con inspección de estado, stateful. Firewalls de capa 3, de capa 4 y de capa 7. Firewalls basados en host. Firewalls especializados, los famosos Web Application Firewall. UTM y firewalls integrados. Firewalls de nueva generación. Un firewall sin estado evalúa cada paquete de red de manera independiente, aplicando reglas basadas únicamente en atributos como direcciones IP, puertos y protocolos, sin realizar seguimiento de sesiones activas. Este tipo de firewall no conserva información del estado de la conexión, lo que lo hace rápido y eficiente, pero vulnerable ante ataques más complejos. Los firewalls sin estado, al no mantener contexto del tráfico de datos, no pueden detectar patrones anómalos distribuidos en múltiples paquetes, lo que limita su capacidad de inspección. Los firewall con estado fueron la respuesta a las carencias de los firewalls sin estado. Realizan un análisis contextual de las conexiones, manteniendo un registro activo del estado de cada sesión. Estos firewalls almacenan atributos clave como las direcciones IP de origen y destino, los números de los puertos y las banderas o flags TCP en una tabla de estado para validar si cada nuevo paquete forma parte de una conexión legítima. Esta inspección con estado permite detectar comportamientos anómalos o tráfico sospechoso, ofreciendo una protección más robusta frente a amenazas avanzadas. También podemos clasificar los firewalls según la capa del modelo OSI donde operan. Los firewall de capa 3 toman su nombre de la capa OSI donde operan, la capa de red. Permiten aplicar políticas de control entre segmentos o zonas de red sin inspeccionar el contenido de las aplicaciones. Son ideales para tareas como segmentación de redes locales virtuales VLANs, control de acceso entre redes y enrutamiento seguro. Un firewall de capa 3 filtra el tráfico en función de parámetros como direcciones IP de origen y destino, subredes, rutas y protocolos como IP versión 4 e IP versión 6 e Internet Control Message Protocol, ICMP. Aunque es eficiente y tiene bajo impacto en el rendimiento, no protege contra amenazas que se esconden en niveles superiores, como ataques en la capa de aplicación. Un firewall de capa 4 opera en la capa de transporte del modelo OSI, filtrando el tráfico según información obtenida en los encabezados de los paquetes, como puertos TCP/UDP, además del tráfico de la capa de red o capa 3 que acabamos de ver. Este tipo de firewall permite o bloquea conexiones basándose en reglas que definen qué servicios, puertos, están permitidos entre orígenes y destinos específicos.
Aunque ofrece un control más granular que los firewall de capa 3, no analizan el contenido de las aplicaciones, por lo que no detectan amenazas ocultas en protocolos legítimos. Es ideal para controlar el acceso a servicios específicos y mitigar ataques como escaneo de puertos o denegación de servicios DOS básicos. Un firewall de capa 7, también denominado firewall de aplicación, funciona en la capa más alta del modelo OSI y se encarga de analizar el tráfico en función del contenido, comportamiento y contexto de las aplicaciones. Este tipo de dispositivos puede identificar y controlar aplicaciones específicas, incluso cuando emplean puertos no estándar o comunicación cifrada. Para lograrlo, utiliza técnicas como la inspección profunda de paquetes, Deep Packet Inspection DPI, mediante la cual se examina el payload, es decir, la parte del paquete que contiene los datos útiles que la aplicación transmite, excluyendo los encabezados de red. Un firewall de capa 7 puede realizar inspección SSL-TLS, actuando como intermediario para desencriptar, inspeccionar y volver a cifrar el tráfico HTTPS. Esto requiere la instalación de certificados raíz confiables en los dispositivos cliente para evitar alertas de seguridad. Gracias a estas capacidades, los firewall de capa 7 se consideran herramientas fundamentales en la detección de amenazas avanzadas, el control del uso de aplicaciones y la prevención de fugas de información, siendo pilares clave en estrategias de seguridad basadas en defensa en profundidad. Por otra parte, también tenemos firewalls basados en host. A diferencia de los firewalls de red, que generalmente son dispositivos físicos ubicados en el perímetro para proteger múltiples equipos conectados, los firewall basados en host se instalan directamente en cada dispositivo individual, host, como computadoras, servidores o máquinas virtuales, y ofrecen protección local mediante la aplicación de políticas específicas por equipo. Estos firewalls permiten o bloquean el tráfico según criterios como direcciones IP, puertos, protocolos o aplicaciones concretas, adaptando las reglas a las necesidades del dispositivo. Al operar de forma autónoma, proporcionan una defensa continua incluso cuando el host se conecta a redes no confiables, como Wi-Fi públicas, convirtiéndose en una herramienta clave dentro de arquitecturas de seguridad multicapa orientadas a la protección granular. Como ejemplo de estos firewalls basados en host, tenemos Windows Defender Firewall en sistemas operativos Windows y Uncomplicated Firewall, UFW, en Linux. Otro tipo de firewall son los llamados firewall de aplicación web. Un Web Application Firewall, WAF, es un sistema de seguridad que es ideal para proteger equipos que alojan aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones, APIs o sistemas accesibles por Internet, como servidores web, servidores de aplicaciones, plataformas de comercio electrónico y paneles administrativos. Los firewall de aplicación web inspeccionan, filtran y bloquean tráfico HTTP malicioso en la capa 7 del modelo OSI. Actúan como un proxy inverso entre el cliente y el servidor, detectando amenazas como inyecciones SQL, SQLI, scripting entre sitios XSS, falsificación de solicitudes entre sitios CSRF y ataques de denegación de servicios DDoS, incluso en tráfico cifrado. Para cumplir esta función se implementan comúnmente en la nube, en hardware local o directamente en el servidor web, donde interceptan y analizan el tráfico HTTP y HTTPS en tiempo real, incluida la inspección SSL-TLS, lo que permite aplicar reglas dinámicas y proteger eficazmente frente a vulnerabilidades comunes en entornos web modernos. UTM, Unified Threat Management, es una solución de seguridad integrada que combina funciones como firewall, antivirus, red privada virtual VPN, filtrado de contenidos e inspección de instrucciones, filtrado de contenido e inspección de intrusiones, IDS-IPS, en un único dispositivo o plataforma. Esta arquitectura permite administrar y proteger redes de forma eficiente desde un punto centralizado, facilitando la gestión en entornos distribuidos o con recursos limitados. Por otra parte, un firewall integrado es una funcionalidad embebida en sistemas como routers, switches, plataformas en la nube o sistemas operativos, diseñada para inspeccionar y controlar el tráfico sin necesidad de hardware adicional.
Algunos firewalls modernos, incluyendo soluciones UTM, incorporan inspección profunda de paquetes DPI, lo que permite analizar el contenido real del tráfico y detectar amenazas avanzadas o comportamientos evasivos. Ejemplos reconocidos de dispositivos UTM incluyen Cisco Meraki MX y Fortinet FortiGate, ambos destacados por combinar simplicidad operativa, visibilidad unificada y defensa multicapa en una sola solución de seguridad. Ya para terminar, tenemos los firewalls de última generación, NGFW. ¿De última generación? ¿Hay otras? En principio es correcto decir que sí, pero es solo otra forma de clasificar los firewalls. Los firewalls de primera generación son sistemas de filtrado que operan en las capas 3 y 4 del modelo OSI, evaluando atributos como direcciones IP, puertos y protocolos de transporte, por ejemplo TCP y UDP, para permitir o bloquear el tráfico. Funcionan de forma estática, analizando cada paquete de manera individual sin conservar información del contexto ni del estado de la conexión. Si bien destacan por su velocidad y bajo impacto en el rendimiento, su arquitectura sin estado los hace vulnerables frente a ataques más sofisticados que aprovechan la continuidad de sesiones o técnicas de evasión. Los firewalls de segunda generación incorporan capacidades de seguimiento de estado, lo que significa que pueden mantener tablas dinámicas de sesiones activas y tomar decisiones de filtrado en función del contexto completo de la conexión. Esta funcionalidad permite mejorar significativamente la seguridad al identificar patrones de tráfico más complejos o anómalos, sin comprometer de forma sustancial el rendimiento del sistema. Y entonces, ¿qué hacen los de la tercera generación? Los Next Generation Firewall NGFW son dispositivos de seguridad que combinan funciones tradicionales de firewall con capacidades avanzadas de inspección de la capa 7 del modelo OSI. Integran inspección profunda de paquetes DPI, control de aplicaciones, prevención de intrusiones IPS, análisis de tráfico cifrado SSL/TLS, inspección basada en identidad y contexto, y gestión centralizada. Cabe resaltar que los modelos más modernos de este tipo de firewalls incorporan inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la detección y respuesta ante amenazas. Estas tecnologías permiten identificar anomalías en tiempo real, detectar ataques desconocidos, Zero Day, y reducir falsos positivos mediante análisis de comportamiento y modelos predictivos. En resumen, los Next Generation Firewall representan una evolución crítica en la ciberdefensa. Combinan visibilidad profunda, control granular y capacidades de inteligencia artificial para ofrecer una protección proactiva, contextual y adaptable frente a amenazas cada vez más sofisticadas.